Me presento, mi nombre es Pablo Acosta, soy parte de la agrupación de la BM, soy estudiante de biología de los últimos años, ya casi por finalizar. Voy a dar la introducción a la biología para clase que les mandan a ustedes por la LEP de la clase de la cátedra de introducción a la biología. Yo me voy a basar en esta clase y les voy a explicar los diferentes temas de acá. Bueno, para empezar, vamos a definir primero lo que es la ecología. La ecología es una rama de las ciencias biológicas que estudia o trata en sí a los que son los ecosistemas, ¿no? Como sabemos, hay diferentes niveles de organización en la naturaleza que dependiendo cuál sea el nivel de organización al que estemos estudiando, va a ser la llama a la cual los vamos a enfocar. Por ejemplo, ecología se enfoca solamente en estos 5 niveles de organización. De aquí para abajo se enfoca otra llama o área, por ejemplo, las partículas subatómicas, los átomos, las moléculas, son niveles de organización que se enfoca, por ejemplo, lo ven en química general. Protoplasma, células y tejidos, se lo ven en biología celular, y lo que es de órganos, sistemas y sistemas de órganos lo pueden ver en algunas diversidades o en morfologías. Estos niveles de organización son los que se enfoca la ecología, y de aquí para arriba pueden ser, por ejemplo, los astrónomos, los paleontólogos o alguna otra rama diferente. Bueno, como les dije, ecología se enfoca en 5 niveles de organización. El más básico, y son increcientes, ¿no? Digamos, una abarca a la otra. La más básica es individuo. En algunos autores la denominan también organismo, que es la unidad funcional con un genotipo distinto que le da propiedades y características diferentes. Como para resumirlo y ser más claro, es cualquier organismo o individuo que uno encuentre en la naturaleza, sea un caballo, cualquier animal, desde el hombre a una bacteria, cualquier ser organismo se lo considera un individuo o un organismo. Luego está la población, que es un conjunto de individuos de una especie que consiste en un tiempo y un espacio determinado, ¿no? Luego sigue lo que es comunidad, que es un grupo de poblaciones que coexisten en un tiempo y espacio determinado. Y luego de comunidad están los ecosistemas. Acá ecosistema, algunos autores en lugar de ecosistema ponen biomas, que biomas es un conjunto de ecosistemas que se caracterizan por tener un clima y una vegetación muy similar, pero es un agrupamiento o un conjunto de ecosistemas. Acá ecosistema lo define como un sistema funcional formado por una comunidad, pero está integrada en su medio. Acá tiene en relación el medio que lo rodea. Y el conjunto de ecosistemas, es decir, biomas. Bueno, ¿vamos bien hasta acá? Esto es lo que es niveles de organización. Bueno, de ecología, el primer hombre que definió a la ecología fue Hans Haeckel, que fue un naturalista y filósofo alemán, y él la definió como el estudio de una especie y sus relaciones biológicas con el medio ambiente. Es lo que definió en su comienzo ecología. Ahora ecología tiene muchos términos dependiendo cuáles son las partes que se relacionan con el medio ambiente. Por ejemplo, si vemos acá tenemos ecología, ¿no? Que es la relación de una especie con su medio, pero dependiendo de las partes que se relaciona con el medio, puede tener diferentes definiciones. Por ejemplo, ecología de poblaciones
cuando es el objetivo o la unidad que se relaciona con el medio ambiente son las poblaciones. Ecología del sistema, acá puede ser los individuos, los definen como sistemas, o a la población, o a la comunidad, o en sí un ecosistema, puede ser ecología de ecosistema, que es sinónimo de sistemas. Acá ecología química, cuando son los componentes químicos los que se relacionan con el medio ambiente. Ecología del comportamiento es un poquito más complicada, porque tiene que ver cómo se relacionan los comportamientos de un determinado individuo en relación a su medio ambiente. Y ecología evolutiva, cómo los individuos fueron relacionándose con el medio ambiente a través del tiempo. Y cómo influyó en la evolución de las especies. Vamos bien hasta ahí. Cualquier cosa que ustedes me dicen y yo vuelvo, paro, no tengo ningún problema. Bueno, en la ecología existen 3 métodos de estudio, ¿no? Uno tenemos observar o la observación, el segundo es experimentar y por último es el modelar, ¿no? Cuando esto, dependiendo del método que uno quiera usar, va a depender de la escala que quiera, la escala que tenga el objetivo de estudio. Por ejemplo, si yo quiero estudiar la distribución de un ave, por ejemplo, no sé, de la cigüeña blanca, ¿cómo para decirlo? Bueno, yo no puedo hacer el experimento artificial en el laboratorio. Prácticamente imposible porque una la escala es grandísima y no, se me complica, es imposible. Entonces tengo que utilizar el método de observación. Entonces yo voy al campo, veo cuántos individuos de esa especie hay, si hay diferencias de edad, puedo contar cuántos individuos de cada edad hay, qué comen, puedo también observar qué comportamiento. Lo bueno que tiene esta observación es que nosotros no participamos, solamente vamos, observamos y colectamos datos. Bueno, en base a estos datos pueden sacar otros datos que son las propiedades o las características de las poblaciones, que más adelante las explican. En cambio, si vos podés experimentarlo, entonces lo haces el experimento en el laboratorio. La diferencia también otra que entre el observar a campo y experimentar es que en el campo vos no podés controlar los factores ni las variables, como los factores ambientales, la temperatura, la humedad, el comportamiento, no podés controlarlo. En cambio, cuando vos haces los experimentos en laboratorios, vos podés controlar las variables. Diferentes tipos de variables, los factores que pueden influir en el resultado o en el objetivo de estudio. Lo que tiene el experimento es que vos los haces en el laboratorio y podés ir al campo para verificar la hipótesis, a través de la observación, ¿no? El experimento solamente lo puedes hacer cuando las escalas son muy pequeñas. Por ejemplo, si vos querés estudiar, no sé, el metabolismo de una bacteria, por ejemplo, o alguna especie, el comportamiento de una especie que sea muy pequeña, por ejemplo, peces, podés estudiar los comportamientos en una pecera, por ejemplo. Entonces después vos verificás tu hipótesis en el campo. Y el modelar, en base a los datos que vos tenés en observar y experimentar, vas a construir tus modelos, que por lo general son matemáticos. Bueno, estábamos acá en modelos, construir modelos por los cuales es necesario usar matemáticas, porque sí, por lo general son los modelos matemáticos, para entender los fenómenos complejos. Vos, en base a tus datos que vos tenés de las hipótesis que vos verificaste, puedes hacer tus modelos, construir tus modelos.
Y para ver si ese modelo, los modelos son superposiciones que uno hace o son modelos que te indican cómo va a funcionar determinado proceso en la naturaleza. Entonces, en base a los datos que uno tiene, construye este modelo. Y vos para verificar si este modelo funciona, lo verificás a campo. Bien. Eh, bueno, uno cuando va a observar, tenemos diferentes métodos, ¿no? Que es el censo directo, que vos a través de la observación puedes obtener diferentes datos, por ejemplo, la abundancia, la frecuencia, la cobertura es cuando por lo general se trabaja con especies vegetales. Uno puede determinar cuánto cubre una determinada especie de planta, por ejemplo, y la diversidad de la cantidad de especies que existen en el lugar. Esto, por ejemplo, cuando uno quiere trabajar con cobertura, se utiliza siempre el muestreo de superficie o el método de cuadrado, que nosotros, por lo general es un metro por un metro, y entonces se identifican las especies que uno tiene en el cuadrado y por porcentaje se va indicando cuánta superficie cubre. Por ejemplo, esta especie pueden poner que cubre un 25%, porque cubre casi un cuarto del cuadrado. En cambio, en esta parte hay mucha superficie desnuda y solo esta especie cubre casi el 50%. Esta es la de las flores amarillas. Esto cuando siempre es trabajo a campo, ¿no? Los ambientales creo que en ecología lo pueden ver y en los de ciencias biológicas sí lo ven en ecología general. Bueno, algunas características que podemos obtener de las poblaciones es la densidad, por ejemplo, o la distribución. Eh, a veces una especie puede ser muy denso, pero tener una distribución en el espacio y tiempo, en un espacio y tiempo determinado, no siempre es igual, puede ser o heterogénea o homogénea en la superficie. ¿Voy bien hasta ahí? Listo. Bueno. Bueno, acá les dice, ¿por qué las poblaciones no crecen indefinidamente? Y sí, porque si no había superpoblación de todo. Las poblaciones no crecen porque dentro de las poblaciones, entre los individuos, surgen interacciones. Que estas interacciones son los que tienden a regular su tamaño. ¿No? Estas interacciones que se dan entre miembros de una misma población, es decir, miembros de la misma especie, se denominan relaciones intraespecíficas. Y una de las relaciones que regula el tamaño es la competencia, ¿no? Por ejemplo, acá dice que la competencia es entre individuos de la misma especie por recursos ambientales. Por, por ejemplo, los árboles de una misma especie compiten por la luz, por ejemplo, o por los nutrientes. Por lo general, hay machos que compiten por las hembras. A esto se le denomina también territorialidad. A ver, acá Darwin dice que las plantas pueden capturar y mantener un espacio, excluyendo individuos de igual o menor tamaño. Entonces, la competencia es una de las relaciones interespecíficas que regula su tamaño. Y es entre individuos de la misma especie. Bueno, acá dice cómo se interpreta cada uno de los tres tipos de curvas. Bueno, acá tenemos la curva en el eje de las Y, es el número de sobrevivientes.
Y en el eje de las X tenemos lo que es edad. 50 años, 100 años. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. En la curva de la roja se lo denomina curva de tipo 1, que es típico de los humanos y de la familia de los primates. Lo que quiere indicar esta curva es que tenemos muchos sobrevivientes de edad tempranas, digamos, muchos juveniles, que duran mucho en el tiempo y recién comienza su mortalidad en edades más avanzadas. Por lo general, estos individuos, como el humano y los primates, tienen poca descendencia. Los humanos tenemos un hijo o a lo sumo dos por parto, ¿no? Digamos, por camada, por decirlo hacia lo bestia. Pero tenemos mucho lo que es cuidado parental. En humanos y primates hay mucho cuidado parental. Por eso las crías, las pocas crías que nacen, duran mucho tiempo. La línea negra, es una línea característica principalmente de las aves, tienen este comportamiento, y de algunos mamíferos como las ardillas. Son las curvas tipo 2. Lo que se caracteriza en esta es que por cada edad que van pasando, el número de mortalidad es constante. Es decir, que los de edad 1 tengo 2 muertos, en la edad 2, 2 muertos, en la edad 3, 2 muertos, en la edad 4, 2 muertos, y así sucesivamente. Por lo general, estas especies también suelen tener poco descendencia, digamos, hay aves que tienen 2, 3 o 4 pichones, más de eso no, hay algunas aves que tienen más, pero y tienen un cuidado parental significativo. Y en la curva 3 es típica de invertebrados marinos, insectos, algunos moluscos y los árboles. Lo que indica es que hay mucha mortalidad. Bueno, lo que se caracteriza de esto es que por cada camada producen muchas descendencias. Los invertebrados marinos liberan millones y millones y millones de crías por cada parto. E incluso y los insectos también ponen millones y millones de huevos. En la naturaleza existen dos tipos de crecimiento poblacional. Acá en el eje de las Y tenemos lo que es población o número poblacional. Y en el eje de las X el número de generaciones, no edad, sino el número de generaciones. Para explicar la generación, por ejemplo, si yo cuento desde mi abuelo, yo sería la segunda generación. Mi papá sería la primera generación si yo cuento a mi abuelo como la generación cero, ¿no? Bien, la línea roja se denomina crecimiento exponencial. Se caracteriza por tener al comienzo un crecimiento lento y a un determinado número poblacional o cantidad de individuos, el crecimiento se vuelve exponencial y constante. Esto es, por ejemplo, en insectos. En insectos liberan, crecen, crecen, crecen y pueden llegar a una superpoblación. Superpoblación. ¿No? Que incluso pasa la capacidad de carga. La capacidad de carga es un parámetro que tienen los ecosistemas, ¿no? Es el número que puede sostener el ecosistema de esa especie, ¿no? Cada especie tiene su capacidad de carga. Por ejemplo, si yo hablo de langostas, la capacidad de carga, para darles un ejemplo, la capacidad de carga que tiene el ecosistema de sostener, la capacidad que tiene de sostener es 200 langostas en todo el ecosistema.
pero hay a veces que el crecimiento es tan exponencial que supera esos 200 y puede llegar a más, por ponerle 400. Pero ¿qué pasa? Debido por factores como el alimento, el espacio, porque ya le superó su capacidad de carga, o algún factor ambiental, se produce una elevada mortalidad, acá no se ve, una elevada mortalidad, y su población disminuye drásticamente, hasta un punto que está por debajo de su capacidad de carga. La línea celeste es la del crecimiento logarítmico, que también se caracteriza por tener un comienzo lento y a un número determinado de individuos crece exponencialmente. Pero a medida que llega a su límite, que es la capacidad de carga, el crecimiento se va volviendo muy lentamente y llega hasta un equilibrio, en lo cual la población ni crece, ni, ni crece ni decrece. Es decir, que la cantidad de nacimientos va a ser igual a la cantidad de muertes. Digamos, los individuos se van reemplazando constantemente. Por eso, acá la población se va manteniendo durante el tiempo, pero constante. ¿Se entendió esos dos tipos de crecimiento? Esto seguro lo van a ver cuando vean ecología, mucho más detallado, con modelos matemáticos y todo eso. Ok, bueno. Bueno, acá hay unos ejemplos. Acá tenemos Homo sapiens, que es el ser humano, en Estados Unidos. Acá ven, bueno, acá dicen que las mujeres tienen un promedio de vida mucho más largo que el de los hombres. Pero por lo que ven es una curva tipo 1. Tenemos mucha gente joven y muy poca gente adulta. Acá en aves, esta es de curva 2, es típica de aves, por ejemplo. Ven que tienen una muerte constante. Y la curva 3, que tipo de plantas y árboles, tienen una mortalidad constante en edades más jóvenes y luego se mantiene en edades más adultas, pero son muy pocos los que han llegado a esa edad adulta. Bueno, estrategias de vida. Los organismos, para adaptarse a los diferentes ecosistemas, tienen diferentes estrategias. Estas estrategias se aplican a lo que son animales. Las plantas tienen otro tipo de estrategias que son diferentes pero pueden tener una cierta similitud. Estrategias R son los que tienen, por ejemplo, los peces o los insectos, en los que se caracterizan por tener mucha prole, es decir, los peces, cuando se reproducen, liberan millones y millones y millones de huevos en cada camada. Y de prole pequeña, en comparación a los adultos, son muy pocos desarrollados. Por ejemplo, los insectos tienen larvas, que son muy diferentes a los adultos. Y en los peces no están madurados sexualmente. Pero sí son de maduración rápida. Por ejemplo, los insectos en una temporada pueden pasar de su estado larval a estado adulto y reproducirse, igual que los peces. Lo de la prole pequeña es que es en comparación al adulto. Acá te voy a dar la comparación con la estrategia K, que es prole grande. Por ejemplo, los mamíferos tenemos poca prole porque tenemos una o dos crías, dependiendo del mamífero, ¿no? Por lo general, las estrategias K son más similitud a los mamíferos. Los reptiles, los aves, tienen un poco de ambas. Prole pequeña, es decir, eso.
poca prole que tiene pocas crías, pero prola grande es que son crías bien, ya bien maduras, ¿se entiende? En maduración en comparación al adulto. Tiene también formada, lo único que cambia es el tamaño en comparación al adulto. Por ejemplo, si usted ve un elefante, el elefante tiene una cría que es prácticamente similar al adulto, lo único que cambia es el tamaño. A eso se refiere, prole grande, que son bien maduros o bien formados, por así decirlo. En cambio, los peces tienen proles pequeñas porque no son, a veces son bastante diferentes las crías a sus adultos. Y en muchos de los peces ponen huevos, por ejemplo. Pero sí son de maduración rápida. Y tienen poco o nada de cuidados parentales, ¿no? Los peces ponen huevos, los dejan y no tienen... Algunas especies tienen cuidado parental, pero no muy significativo. Y es una sola reproducción. ¿Qué quiere significar la explosiva? Que por lo general los insectos se reproducen una sola vez, pero dejan mucha descendencia y se mueren. En cambio, las estrategias K tienen, bueno, maduración lenta porque las crías para pasar a su estado adulto pueden durar muchos años. El cuidado es intensivo, hay mucho cuidado parental y la reproducción es muchas veces, digamos, a lo largo de su vida, las especies se pueden reproducir. ¿Se entendió la diferencia entre los K y los R estrategias? Bien. Estúdienlo bien, porque esto es capaz que vaya tema de parcial. Diferencias entre los K y los R. Y seguro después, capaz que les piden algunos ejemplos. Bueno, relaciones interespecíficas. Ya habíamos visto las relaciones intraespecíficas. Las relaciones interespecíficas son aquellas cuando se relacionan individuos de diferentes especies, o cuando dos especies de un ecosistema tienen actividades o necesidades en común en frecuentes que interactúen entre sí. Es frecuente que interactúen entre sí, digamos. Simple y sencillo, cuando dos especies diferentes interactúan, son relaciones interespecíficas. Alguna de esas relaciones es la competencia, cuando ambas poblaciones tienen algún efecto negativo sobre la otra, y ocurre especialmente a aquellas especies que tienen estilos de vida similares. Por ejemplo, si usted vemos en la sabana africana, los búfalos y los ñu, o las cebras, por ejemplo, compiten por las pasturas. Eso es competencia. Son dos especies diferentes que compiten por una necesidad en común, que es las pasturas, por ejemplo, o el terreno en algunos casos. Comensalismo se produce cuando una especie se beneficia de la otra, pero sin perjudicarla. Uno de los ejemplos más comunes es el de la rémora con el tiburón. La rémora se adhiere al tiburón y come los restos que deja el tiburón, pero el tiburón no le afecta. Acá hay un ejemplo que dice que algunas lapas que viven sobre las ballenas. Las lapas son un tipo de molusco o conchita, por así decirlo, que se adhieren a las pieles de las ballenas. No les hace nada. Entonces ellas aprovechan, viajan junto con la ballena, van recolectando alimento a medida que van viajando y amplían su distribución de reproducción. El mutualismo es cuando ambas especies se benefician una de la otra, pero si yo las separo, pueden vivir las dos por separado. Dice que sería el caso de las esponjas que viven sobre las conchas de los moluscos marinos. Acá hay un ejemplo, por ejemplo el cangrejo y las anémonas de mar. El cangrejo, como las anémonas de mar son tóxicas, le da protección al cangrejo
contra depredadores. Y a paso, la anémona, el cangrejo le da pie para donde apoyarse las anémonas y aprovechen su movilidad. Entonces ellos van captando alimentos de diferentes lugares. Las anémonas por lo general son sésiles, se adhieren en un solo lugar y no se mueven, pero aprovechen la movilidad de los cangrejos para obtener alimentos de otros lugares. Pero si yo los separo y pongo el cangrejo por un lado y la anémona por el otro, pueden vivir simplemente separados. Simbiosis es una relación también entre dos especies que se benefician entre sí, pero al extremo de que una depende de la otra. El ejemplo más común es el de las flores y las abejas. Las abejas obtienen de las flores el alimento y las flores aprovechan a las abejas para polinizar a las otras y así aumentar su diversidad genética. Y el parasitismo son aquellos organismos que viven dentro de otro ser vivo mucho mayor, que se denomina hospedador, y lo perjudican. Los ejemplos más comunes son las garrapatas, los piojos, las tenias, el muérdago en las plantas son parásitos. Acá hay unos ejemplos, por ejemplo, el picaflor y la flor sería simbiosis, porque el picaflor sí se alimenta de las flores y las flores se polinizan gracias a la presencia del picaflor. Bueno, esto ya lo expliqué. El picabuey podría ser comensalismo, porque, o mutualismo, porque el picabuey se alimenta de los parásitos del búfalo y el búfalo se despide de eso, o puede ser comensalismo, porque se alimenta de los diferentes piojos y el búfalo no le hace prácticamente nada. Y el líquen y el árbol sería comensalismo, porque los líquenes solamente utilizan el árbol para posar, no le produce ningún daño al árbol, solamente se posan y entonces utilizan las cortezas de los árboles para apoyarse. Las termitas de los hongos serían simbiosis, porque las termitas sí se alimentan de hongos, de la madera del hongo, perdón, del hongo de la madera. Y acá podemos considerarlo de dos formas. Si yo tengo el Trypanosoma cruzi y el ser humano, si me pusieran un ser humano, acá sería parasitismo, porque el Trypanosoma produce daño al ser humano, que sería el hospedador. Pero si yo lo enfoco en la vinchuca, su relación cambia, sería comensalismo, porque el Trypanosoma a la vinchuca en sí no le hace nada. No la mata, no le produce ningún daño, y aprovecha para transmitir, aprovecha este organismo para transmitir a los hospedadores para parasitar. Bueno, acá tenemos lo que es definición de ecosistema. Es un sistema interactivo constituido por componentes físicos, químicos y biológicos del ambiente. Las poblaciones que viven en un área particular, junto con el ambiente físico con el que interactúa, constituyen un ecosistema. O muy fácil podría ser la comunidad que vive en un área particular, junto con su ambiente físico, con la cual interactúa, sí, tiene que haber interacción con el ambiente, es lo que constituye un ecosistema. Pero siempre al ecosistema se va a denominar como sistema interactivo, que siempre hay relación. Bueno, acá hay algunas definiciones que seguro les pueden tomar. Ecosistemas, tenemos por un lado lo que es el componente vivo, que se denomina biocenosis, que antiguamente lo que lo sabíamos conocer como factor biótico. Y el componente físico, que se denomina biotopo o hábitat en algunos casos, es lo que nosotros lo sabemos denominar como factor
abiótico. Son definiciones viejas ya, nadie las utiliza. Esto, nicho ecológico y hábitat, suele haber confusión y por lo general lo suelen preguntar. Nicho ecológico es el conjunto particular de variables bióticas y abióticas con las que interactúa cierta población, ¿no? El nicho ecológico es propio de cada especie. En cambio, el hábitat es el lugar físico que tiene variables bióticas y abióticas, pero es el lugar físico que puede proveer muchos nichos de varias poblaciones diferentes. Por ejemplo, si yo estoy en un río, por ejemplo, un río de Mina Clavero, si yo, por ejemplo, la marecita del agua, que es un pececito, su nicho ecológico son las costas, en donde el agua es más tranquila, no hay tanta turbulencia, tiene menos concentración de oxígeno, hay mayor vegetación para su protección, y tengo otra especie o otra población, por ejemplo, el bailecito de torrente, en el mismo río, pero su nicho ecológico es la parte central, o donde hay rocas con mucha corriente, por ejemplo. Entonces el agua es donde más oxigenada, hay mayor suministro de oxígeno, mayor oxigenada con mayor suministro de oxígeno, hay mayor turbulencia, el agua es más cristalina, pero tienen dos nichos ecológicos diferentes, pero en un mismo hábitat. ¿Se entiende? Por eso que en el hábitat se encuentran los recursos que las especies necesitan y el nicho indica qué requiere cada especie o dónde lo busca. Autótrofos son aquellos organismos que producen su propio alimento, las plantas, y se lo denominan productores. Los heterótrofos son aquellos organismos que no producen su propio alimento, sino que lo obtienen a partir de otros, y se lo denominan consumidores. Dependiendo de lo que coman, se denominan consumidores primarios, consumidores secundarios, terciarios, cuaternarios, etc. Bueno, acá hay un esquema básico de los diferentes componentes que participan en un ecosistema y cómo van participando, pero no es de gran relevancia. Si quieren, se los explico, si no lo paso. Pero acá tienen diferentes eh, componentes, como el dióxido de carbono y el oxígeno y el agua, y los nutrientes entran al sistema, a partir de los individuos, cómo se van pasando las diferentes energías, eh, y cómo van saliendo también los nutrientes y algunos componentes del sistema. No creo que se pidan, pero si quieren se los explico, si no lo paso. Bueno, flujo de energía en los ecosistemas. ¿Cómo se fija la energía? Bueno, los que fijan la energía principalmente son las plantas, o los vegetales, algunas algas, pero principalmente son las plantas que fijan la energía solar, por ejemplo, en componentes orgánicos. Esta, cuando se fija la energía, se lo denomina producción primaria. Esta producción primaria se divide en dos. Producción primaria bruta, que es la cantidad de energía fijada por las plantas, es la cantidad de energía que fijó la planta, y la otra es la producción primaria neta, que es la cantidad de energía que queda después de ser cubierta las necesidades propias. Es decir, la planta absorbe la energía solar, la fija, y esa sería la producción primaria bruta. Pero de esa energía bruta, parte vuelve al ciclo para volver a seguir fijando más energía y la utiliza para todas las necesidades propias, y el resto de esa energía que queda, se denominaría primaria neta, es la que pasa como materia orgánica para la producción de compuestos. Y esa materia orgánica es la que se denomina biomasa también. Esta biomasa es la que es consumida por herbívoros o descomponedores. ¿Vamos bien hasta ahí? Y bueno, los herbívoros y los descomponedores son los que dan la producción secundaria.
Bueno, acá hay cadenas con los diferentes consumidores. Esta es una cadena terrestre y una marina. Omnívoros son aquellos que tienen una dieta bastante amplia, pueden comer tanto vegetales como carne, granos, diferente, prácticamente casi de todo, pero... Bueno, ¿qué es una cadena trófica? Son los pasos de los organismos transfiriendo energía, comiendo y siendo comidos, ¿no? La energía de la hoja pasa a la oruga, porque es comida, y la oruga... Bueno, estábamos acá en cadena trófica y red trófica sería la red de todas las cadenas tróficas en un ecosistema. Por ejemplo, si yo sigo la línea, acá, acá y acá, es una cadena trófica. Pero todo en un ecosistema forman una red, porque el sapo no solamente forma parte de esta cadena, sino también forma parte de esta cadena. Igual que la paloma es como que el centro de la red, porque participa casi en todas sus cadenas. Bueno, acá hay otro ejemplo. Flujo de energía en ecosistema. Bien, acá dice que el calor, los productores, la mayor parte de la energía del calor que pierde el sistema, claro. Los productores, la mayor parte de la energía lo pierde por calor, ¿no? La mayor parte de la energía lo pierde por calor. Cuando los herbívoros consumen a las plantas, ¿no? Cuando consumen a las plantas, su energía parte la pierden por calor y otra es almacenada, que es la que pasa el sistema, el flujo del sistema. Y ya, bueno, acá también, cuando el secundario consume a un primario, parte de su calor, parte de su energía se pierde por calor y el otro pasa al sistema. Y así sucesivamente. Acá se van a dar cuenta que va decreciendo. Por eso acá dice que la cantidad de energía decrece en cada nivel trófico sucesivo. Si nosotros, porque no toda la energía que uno produce pasa al sistema, sino que una parte se pierde por calor o es perdida de otra forma. Si los productores o acá los consumidores primarios empezarían con esta cantidad de energía, los terceros no llegaría prácticamente casi nada. Prácticamente casi nada. Entonces se morirían prácticamente de hambre. Entonces los herbívoros son uno de los animales que retienen mucha energía a través del sistema. ¿Cómo vamos por ahí? No creo que eso se les vaya a pedir justamente ese eslabón, pero bueno, acá también lo que dije, la cantidad de energía decrece en cada nivel trófico sucesivo. Parte de la energía se pierde, encapasa el sistema y la otra la pierde. Eso quiere significar. Esto sería descomponedores, ¿no? Es descomponedores. Si esto se descompone, una parte de energía pasa a sus descomponedores y la otra se pierde. Si yo tengo todo esto y me da,
pasaría toda esta energía, pero una parte se pierde y la otra pasa a descomponedores. Que los microdescomponedores pueden descomponer a macrodescomponedores. Bueno, acá entramos cómo se mueve la materia en el ecosistema. Este es el ciclo del agua. Imagino que lo deben saber desde secundaria o incluso desde primaria. Si quieren se lo explico, si no lo paso. El ciclo del dióxido de carbono, acá le dice que deben poder explicar el ciclo del carbono. Acá tenemos el dióxido de carbono en la atmósfera, es fijado por las plantas a través de la fotosíntesis y a través del alimento que Feijin, o sí, pasa a los animales a través de la respiración en plantas y animales. El dióxido de carbono vuelve a la atmósfera, también puede descomponerse o a través de los desechos también descomponerse y depositarse y formar componentes fósiles, y a través de la actividad humana el dióxido de carbono vuelve a la atmósfera. El dióxido de carbono también se diluye en agua, entonces puede ser fijado por las algas a través de la fotosíntesis. Estas algas se pueden depositar y por algún evento tectónico, estas rocas carbonadas que se denominan, pueden salir a la luz, a la superficie, o a través de la actividad volcánica, o a través de un evento tectónico en lo cual deja las rocas expuestas y por erosión pueden volver a la superficie o al agua, o si no, a través de la respiración también puede volver al agua o a la atmósfera. El nitrógeno, el ciclo de nitrógeno, sabemos que en la atmósfera casi el 78 al 80% de los gases que hay en la atmósfera es compuesto por nitrógeno. El oxígeno ocupa, creo, entre un 18 y un 20% del total de gases en la atmósfera. Las plantas, por sí solo, así como nitrógeno atmosférico, no lo pueden fijar. ¿No? Solamente algunas bacterias fijadoras de nitrógeno son capaces de fijar. Entonces, absorben ese nitrógeno atmosférico. Estas bacterias viven en simbiosis con las plantas. Entonces, las bacterias absorben el nitrógeno, lo fijan, es decir, fijar es volverlo a un componente que es, en este caso, amonio. Ahí lo fijan al nitrógeno, fijar lo vuelven un componente orgánico, por así decirlo, y recién cuando es amonio lo absorben las plantas. El nitrógeno es un componente muy necesario para la producción de aminoácidos y a su vez de proteínas. Bueno, acá en la actividad agropecuaria también liberan nitrógenos al suelo. En la defecación también podemos excretar amoníaco, la urea tiene amoníaco, y algunas bacterias absorben este amoníaco y lo convierten en nitratos y nitritos, y una vez así, pueden a través de la denitrificación, pueden volver a la atmósfera como nitrógeno atmosférico. Por las tormentas principalmente eléctricas, también se puede fijar el nitrógeno. Debido a su alta energía, el nitrógeno reacciona con el oxígeno en el aire y a través de la lluvia precipita al suelo. Y en el agua, algunas cianobacterias o algas verdes azules son capaces también de fijar el nitrógeno atmosférico, y estas algas son consumidas por peces. Que los peces también pueden excretar amoníaco y a la vez este amoníaco puede ser absorbido por las plantas. Y el fósforo, muchos componentes orgánicos, tenemos componentes orgánicos que poseen fósforo y en la Tierra tenemos fosfatos inorgánicos, ¿no? Por ejemplo, en plantas tenemos los nucleótidos, o por ejemplo el ATP, adenosin trifosfato, tiene fósforos.
la molécula de ADN tiene fósforo. Entonces, los animales pues, consumen las hojas y a través de sus excrementos, o cuando mueren, los descomponedores eh, por así decirlo, diluyen esos componentes que tienen fosfato, lo destruyen y liberan fosfatos al suelo. Una vez que están en el suelo, se denomina fosfato inorgánico, porque no están asociados al carbono, sino son átomos de fosfato solos, ¿no? Que este fosfato puede volver a la planta cuando lo absorbe por raíz. Cuando están en fosfatos en solución, precipita y se sedimenta y forman nuevas rocas. Luego, por algún levantamiento geológico, estas rocas pueden quedar expuestas y entonces por erosión o por la lluvia, por el agua, pueden volver a la tierra donde las plantas lo pueden absorber y eso es más. Listo. ¿Se entendió? A ver qué hay acá. Ah, bien, bien, bien. Listo. Sigo. Bueno, eh, estructura dinámica de las comunidades. Las comunidades en un ecosistema no siempre son estáticas, sino que siempre son dinámicas. Su estructura, tanto física como biológica, a lo largo y a lo ancho del país, cambian constantemente en el tiempo y en el espacio. Estos cambios se producen zonación, que son transiciones graduales, graduales, ¿no? Pero que son difíciles de definir los límites entre las comunidades, ¿no? Yo tengo una comunidad, esperen, tengo una comunidad, otra comunidad y otra comunidad, ¿no? Tengo tres comunidades, ¿no? Estas comunidades pueden cambiar a lo largo del tiempo y se produce zonación. Lo que pasa es que los límites entre una y los límites entre una comunidad y la otra son difíciles de establecer porque constantemente van cambiando. No se ve allí lo de la pizarra. Ok, pero sí, tengo otro color. Ahí se ve. Listo. Ahí está. Listo. Tengo tres. Bueno, estas comunidades se producen zonación, pero los límites son difíciles de establecer porque, como van cambiando constantemente, y dice que hay dos definiciones. Una es el borde, que es el límite, o en este caso, es el lugar donde se encuentran dos o más comunidades. Puede ser acá tenemos dos comunidades, o por ejemplo, acá tenemos tres comunidades, ¿no? Y otra definición es el ecotono. El ecotono es el área de solapamiento solamente de dos comunidades. Esto sería borde y esto sería ecotono. Porque este es área de una comunidad. Pero cuando hay solapamiento con el área de otra comunidad se denomina ecotono. ¿Listo?
Bien, sucesión. La sucesión es el cambio a través del tiempo de la estructura de la comunidad, ¿no? Por ejemplo, bueno, acá tengo una comunidad. Si yo tengo un monte y pasó un incendio y se quemó todo y solamente quedó suelo. Bueno, ahí empezamos de vuelta. Empezaríamos acá. Lo primero que aparecería son los pastos, ¿no? Son los pastos y que en muy poco tiempo cubrirían todo el territorio. Estas son lo que se denominan especies tempranas. A medida que va pasando el tiempo, si no hay disturbios ni nada, va apareciendo otra tipo de especies, mucho más altas, que a paso va reemplazando parte de las especies que estaban en la asociación anterior. A medida que va pasando el tiempo, van apareciendo especies mucho más grandes y dominantes y, como dice acá, se vuelve más estetificada, ¿no? Se vuelve más estetificada. Acá, por ejemplo, ya tenemos un estrato de arbustos, acá teníamos de pastos y pasturas, allá acá tenemos una estratificada de arbustos, y van reemplazando y dominando son las otras especies, y ya al último ya tenemos especies mucho más grandes, dominantes y de larga durabilidad, y la comunidad se vuelve más estratificada. Acá abajo tenemos un esteto de pastos y pasturas, algo de arbustos, y ya tenemos un esteto arbóreo más grande. ¿Qué es lo que permite esto? Es que con el tiempo, en las fases más avanzadas, permite permite el alojamiento de especies de animales, que las especies animales que aloja acá va a ser diferente a las que alojó acá. Obvio que en esto, en las sucesiones más avanzadas y en las especies más tardías, que son estas, el tipo de especies animales son mucho más duraderas, más dominantes, por ejemplo. Acá solamente va algunos insectos, algunos roedores pequeños, ya acá puede haber alguna ave más pequeña, pero ya acá ya puede alojar mamíferos mucho más grandes, más dominantes, junto con algunas especies más pequeñas. Bien. La sucesión puede ser primaria o secundaria. Eh, la sucesión se puede producir por una perturbación. El inicio del proceso de sucesión siempre se inicia por una perturbación y produce diversidad. Con el tiempo, el ecosistema llega a un estado llamado clímax. Es decir, si yo llego acá, cuando llego acá, el ecosistema va a llegar a un estado clímax. A un estado clímax, que es el estado óptimo dadas las condiciones del medio, ¿no? En la que todo cambia. Acá, ulterior significa cambio interior, un cambio mayor de tipeo. Se produce muy lentamente. Si acá se produce un cambio, por ejemplo, en especies, que pasó de un... salió, quiere salir esta especie, empieza a disminuir esta, o quiere desaparecer este, el cambio va a ser muy lentamente. No de la noche a la mañana esta especie va a desaparecer. Y el emplazamiento queda dominado por especies de larga vida y muy competitivas. Acá son especies, quedan por especies de larga vida. Ah. Acá, sucesión primaria, sucesión secundaria, se produce la sucesión primaria, es cuando la sucesión empieza en un lugar virgen, que nunca hubo organismos antes, ¿no? Nunca hubo, que
ya prácticamente no hay casi sucesiones primarias ahora. Al menos, por ejemplo, no sé, que en un desierto comience a haber sucesiones. Los puntos de abajo sí, sí, sí son características del clímax. No entendí bien lo de aparecer de vuelta la sucesión, eso sí sería una sucesión secundaria. Eh, claro, dice que la vegetación es tolerante a las condiciones ambientales autoimpuestas. No cualquier especie va a permanecer en ese ecosistema si no es tolerante a las condiciones. Existe un equilibrio entre la producción primaria bruta y la respiración total, entre energías capturadas y energía liberada, entre captación de nutrientes y liberación de lo mismo. Esto es algo cuestión de fisiología vegetal. Comunidad con amplia diversidad de especies, una estructura espacial desarrollada y cadenas alimenticias complejas. Cuando llegue este clímax, ¿no? Hay mucha diversidad de especies, las estructuras son más espaciadas, y cada individuo es reemplazado por otro del mismo tipo, la composición promedio de especies alcanza un equilibrio, que es como cuando llega al crecimiento logarítmico. ¿Qué quiere significar esto? Que cuando llega a un equilibrio, las especies, los individuos son reemplazados por otros del mismo tipo. Bueno, acá hay algo de síntesis, que es lo que estuvimos viendo, de los temas. Y bueno, y acá hay unas imágenes de, esta es la quebrada del Condorito, la Reserva Natural San Martín, algunas intervenciones antrópicas como el desmonte, bueno, cobertura de vegetación entre el antes y el después, principalmente por la producción de soja, la laguna Mar Chiquita, laguna Mar Chiquita, laguna Mar Chiquita, ecología y restauración. El tabaquillo es la única especie que vive en las altas cumbres de árbol, ¿no? Pero debido a los incendios forestales ha reducido mucho su población, entonces hay gente que, como este hombre, trabaja en ecología y restauración, trabaja con la población de tabaquillos. Impacto, 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 impacto. Bueno, algunos ítems como para tener en cuenta: servicios que proveen los ecosistemas, provisión de alimentos, regulación del clima, recreación y educación, soporte, calidad de vida humana y reducción de la pobreza, biología de la conservación. Se basa en tres principios. Uno, la evolución es el proceso que une a toda la biología. El mundo ecológico es dinámico, nada es estático. Digamos, el mundo ecológico constantemente va cambiando y los seres humanos somos parte de los ecosistemas. El objetivo, evitar la extinción de las especies. ¿Y por qué se valora la diversidad? Porque los humanos dependen de otras especies, las especies son necesarias para el funcionamiento de los ecosistemas, el valor estético, el valor científico y el valor ético. Factores que amenazan, que es biogeografía. ¿Estamos bien hasta acá? Biografía es el último tema y ahí estaríamos. Bueno, evolución es una de las ciencias que estudian cómo los organismos han cambiado a lo largo del tiempo, ¿no? Pero la evolución es una ciencia que se basa en hipótesis, en la mayoría de los casos, y en evidencias fósiles. La evolución trabaja mucho lo que es con la biogeografía. La biogeografía es la ciencia, que más adelante lo explica, pero es la ciencia que estudia la distribución de los organismos en el pasado y en el presente,
y puede inferir sobre la distribución en el futuro, ¿no? La evolución e incluso la biografía para estudiar la distribución de los organismos en el pasado se basa mucho en lo que son las evidencias paleontológicas. Paleontológicas. Acá dice, ¿por qué en Australia hay 57 especies de canguros y en otras partes no lo hay? Los canguros son marsupiales, ¿no? Dentro de los mamíferos, los marsupiales fueron los primeros en aparecer. Luego los placentarios, como nosotros y la mayoría de los mamíferos. Cuando aparecieron los marsupiales, se distribuyeron en casi todos los continentes y llegaron a Australia. Cuando los placentarios aparecieron en el planeta Tierra, como nosotros, ya Australia ya se había separado del resto de los continentes y había quedado aislada. Entonces casi mamíferos no llegaron a Australia y fue habitada principalmente por marsupiales. En el resto de los continentes había marsupiales, pero como los placentarios tenían mucho más, como puede decir, fitness o mayor eficacia para sobrevivir a las mismas condiciones que los marsupiales, los extinguieron. Quedan prácticamente muy pocos marsupiales y la mayoría fueron reemplazados por placentarios. Bueno, los fósiles de este organismo los encontré en América del Sur y en África, entonces eso indica que América del Sur y África en un tiempo estuvieron juntas y así. Bueno, esto es el mundo en el Triásico hace 200 millones de años, es decir, antes de la extinción de los dinosaurios. Bueno, los biogeógrafos clasifican a los continentes. Bueno, acá es un ejemplo de la familia Yaye, que indica que el Yandu lo tenemos en América del Sur, junto con los Ngambú. África tenemos el avestruz y en Australia tenemos el casuario. El emú y el kiwi en Nueva Zelanda. Entonces, eso significaba que sus ancestros que originaron a esta especie vivieron en los tres continentes. O quiere indicar que también en tiempos anteriores, Sudamérica, África y Australia estuvieron juntas. Cuando América del Sur, África y Australia se separaron, la población de los descendientes que tuvieron en América del Sur evolucionaron, dieron al yandú, los que quedaron en África dieron al avestruz y los que estuvieron en Australia evolucionaron en estas dos especies. Bueno, Notofagus se encuentran en América del Sur y en Australia. Bueno, acá está la definición de biogeografía. La biogeografía estudia la distribución de los organismos del planeta en el contexto del tiempo y el espacio, es decir, los patrones de distribución de los organismos relacionándolos con factores físicos y bióticos, ecológicos y también con factores históricos que han moldeado estos patrones de distribución a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si yo quiero saber, el puma se distribuye en toda América, desde acá hasta América del Sur, en América. Pero si yo quiero estudiar por qué se distribuye así, entonces tengo que ver en sus antepasados. ¿Por qué y qué factores había en el pasado que les permitió al puma distribuirse por toda América y no quedarse su distribución restringida en América del Sur? ¿O por qué no la encuentro en Etiopía, acá en la región de Etiopía? Los biogeógrafos dividen al mundo en regiones. Estas regiones tienen unas características especiales, están basadas en fauna propia, características, ¿no? Que algunas especies o familias, no especies, sino familias,
las compartes. Por ejemplo, Australia tiene el 90% de sus familias en fauna son endémicas, porque son todas marsupiales. Las familias que se encuentran acá no se encuentran en el resto del mundo. Hay algunas familias que sí las comparten con otros continentes. Bueno, los biomas. Bueno, acá algo de la historia que no va a la relevancia, que es Charles Darwin. Dijo que la dispersión es el único responsable de los patrones globales de distribución de los organismos. En cambio, León Crossoir, él considera que los eventos geológicos que moldean la corteza terrestre son los mayores responsables de los patrones de distribución que se observan en los organismos presentes. ¿Qué quiere significar esto? Darwin decía que una especie se encuentra en todo acá, o una familia de especies se encuentra acá y acá porque se distribuyó por la simple distribución. Pero Crosser indica que su distribución acá y acá depende por factores ecológicos. Nada más que eso. Acá hay unos... era considerado el padre de la biogeografía. Sí, procesos que generan patrones biogeográficos tenemos la vicariancia, por un lado, y el efecto fundador, que uno está como debido. El efecto fundador es lo que decía Darwin, perdón, no, Charles Darwin. Yo tengo, acá tengo una especie, ¿no? Y esta especie se dispersó a este lugar, ¿no? Pero sigue, yo tengo una población de especie en este. Algunos individuos se dispersaron en este lugar, pero siguen estando en este lugar, ¿no? En este lugar. Y los individuos que están en este lugar evolucionaron y dieron a otra especie. Eso es lo que decía Charles Darwin, prácticamente, ¿no? La vicariancia se da es que yo tengo una población de la misma especie, ¿no? Cuando yo hablo de población, digo que son conjuntos de individuos de la misma especie. Yo tengo una población, ¿no? Por un proceso geológico puede producirse una barrera.